Capítulo 7. ¿Creó Dios el mal? Sufrimiento. En el capítulo anterior aprendimos sobre la existencia del bien y el mal. De acuerdo con las Escrituras, Dios es quien define lo que es bueno y malo. Por lo tanto, no se trata ni de una ilusión ni de una construcción social. La maldad es una realidad que revela la condición caída del mundo y de todo corazón humano. También hablamos un poco de la razón por la que un Dios todopoderoso y todo benevolente pareciera no haber hecho nada respecto al mal que abunda en el mundo. En este capítulo exploraremos con mayor profundidad dicho tema. Una vez que se ha establecido que el mal es real y universal, surgen preguntas respecto al carácter de Dios y su manera de manejar la maldad y el dolor que ésta provoca. ¿Por qué sufrimos? Antes de empezar a responder a esta pregunta es necesario mencionar que el sufrimiento no es un tema que deba tomarse a la ligera. Como enseña el apologista Ravi Zacharias, detrás de cada pregunta hay una persona. No trataré de aclarar la teología ignorando el dolor que produce la maldad en la humanidad. Debemos ser sensibles y no simplistas cuando respondemos la pregunta acerca del sufrimiento. Analicemos, entonces, algunas razones para el sufrimiento humano. Número 1. Sufrimos porque vivimos en un mundo caído. Es importante recordar que la caída del hombre en pecado no solo afectó a toda la raza humana, sino a toda la creación. Antes de la caída no había enfermedad ni dolor en el mundo. Todo lucía muy distinto. Hoy vivimos en un lugar donde la gente envejece, se enferma y también se hace daño el uno al otro. No es lógico esperar que en este mundo caído las cosas sean como antes de que el pecado entrara al mundo. No es realista pensar de esa manera. Número 2. En ocasiones, sufrimos por el pecado de nuestros familiares. En general, todo sufrimiento es consecuencia de la condición caída del mundo. Pero eso no significa que también seamos responsables de cada sufrimiento o dolor padecido. Hay ocasiones en las que una persona sufre como consecuencia del pecado cometido por sus padres. Por ejemplo, una madre drogadicta que termina infectada con el virus del SIDA y lo transmite a su bebé. El pequeño no tiene la culpa de la drogadicción de su madre, porque sufre las consecuencias del pecado de ella. Número 3. Otras veces, sufrimos por el pecado de diversas personas. José fue vendido por sus hermanos. David fue perseguido por Saúl. Abel fue asesinado por Caín. Parte del sufrimiento que experimentamos en este mundo quebrantado por el pecado es provocado por personas que pecan contra nosotros. Y a la vez, tenemos que admitir que nosotros mismos hemos sido causa de sufrimientos para otros. Número 4. Con frecuencia, sufrimos por nuestro propio pecado. Es fácil mirar hacia afuera y acusar a otros por nuestro sufrimiento. Sin embargo, también debemos mirar hacia adentro y reconocer que con frecuencia, la culpa recae sobre nosotros. Si yo me embriago esta noche, salgo en el auto y atropello a alguien dejándolo paralítico, no puedo terminar cuestionando y atacando a Dios por lo que ocurrió. Es importante que reconozcamos nuestro pecado y admitamos que no todo nuestro sufrimiento personal tiene que ver con los demás, sino con nuestra propia rebeldía y separación de Dios. En la ilustración anterior, yo soy quien ha infringido la ley. No quisiera perder la oportunidad para exhortarlos a que evitemos lo que se conoce como la teología de la retribución. Los que la propugnan sostienen que la adversidad siempre tiene su origen en un pecado cometido. No estamos negando que el pecado tiene consecuencias, pero no toda adversidad es producto de mi pecado. Job es un ejemplo de esto. Sus amigos intentaron explicar que su situación había sido causada por su pecado, cuando no era así. Antes de todo su dolor, Dios declaró a Job como un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1 versículo 1.
Tratar de justificar toda adversidad como fruto de algún pecado cometido, es un error que también puede generar mucho sufrimiento y desasosiego espiritual. Número 5. Sufrimos para la gloria de Dios. Esta realidad es difícil de aceptar para muchos creyentes, especialmente ahora que se ha popularizado un cristianismo espurio que solo ofrece bienestar y prosperidad material. Debemos tener presente las palabras de Jesús con respecto al ciego de nacimiento. Ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9 versículo 3. La creencia entre los judíos del primer siglo era que si alguien nacía con un defecto físico o alguna enfermedad, era como resultado de algún pecado cometido por los padres o por el feto en el vientre. Seguramente no fue nada fácil para este hombre vivir ciego tanto tiempo, pero si reflexionamos, la ceguera fue lo mejor que pudo haberle ocurrido. Fue a través de su sanidad que llegó a tener un encuentro con Jesús. Luego creyó y fue salvo. Solo unas décadas de ceguera física para ser sanado de su ceguera espiritual y pasar toda la eternidad en la gloria. Cuando vemos a alguien con una enfermedad o atravesando alguna dificultad, nuestro primer instinto suele ser buscar un culpable. ¿Qué hicieron para que su hijo naciera con esa deformidad o condición? ¿Por qué está esa mujer pasando por problemas económicos? A veces la respuesta es que ellos no hicieron nada y que existe la posibilidad de que Dios quiera glorificarse a través de esta carencia. Si te cuesta afirmar esta verdad, piensa en la cruz. El sufrimiento para la gloria de Dios es lo mejor que nos pudo haber ocurrido. La agonía de la cruz no tuvo que ver con el pecado de Jesús ni con nada que hubiera hecho María. Tuvo que ver con nuestro pecado y con la gloria del Padre. Es solo en esa agonía que encontramos salvación para nuestras almas. No olvidemos lo enseñado por el apóstol Pablo. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Filipenses 1 versículo 29. Es un privilegio sufrir por la causa de Cristo y a favor de sus elegidos para la gloria de nuestro Dios. Número 6. Sufrimos para nuestra santificación. Dios no nos salvó para dejarnos como estábamos ni como estamos. Él desea moldearnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Una de las maneras de hacerlo es a través de las tribulaciones. El apóstol Pablo conoció muy bien el sufrimiento por la causa de Cristo y pudo enseñarnos lo siguiente. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Romanos 5 versículos 3 y 4. De acuerdo con este pasaje, el carácter es el fruto de pasar por la aflicción. Recordemos que Dios está usando el mal de este mundo para nuestro bien. El Señor no nos deja en medio de la aflicción, sino que está más cerca que nuestro mismo aliento, moldeando nuestros corazones para su gloria y nuestro propio beneficio. El salmista estaba consciente de los beneficios del dolor y el sufrimiento, y por eso escribió: Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Salmo 119 versículo 71. El dolor nos lleva con frecuencia a ser obedientes. Y esa es una verdad que Dios declaró muy tempranamente cuando sacó el pueblo al desierto. Al final de los 40 años de recorrido, inmediatamente antes de entrar en la tierra prometida, estas fueron algunas de sus palabras a través de Moisés. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Él te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Deuteronomio 8 versículos 2 y 3. Pero, ¿no podría Dios terminar con el mal ahora?
La presencia de dolor y sufrimiento en el mundo es una de las excusas más frecuentemente usadas por muchos para negar la existencia de Dios. Alegan que no pueden concebir a un Dios bondadoso y todopoderoso capaz de permitir la existencia de tanto dolor. La respuesta a este dilema es menos compleja que muchas otras, porque Dios mismo tomó la iniciativa de responder esta aparente contradicción. Lo cierto es que Dios ha respondido muchas de las interrogantes del ser humano, pero este no se ha encargado de escudriñar lo revelado. Con relación a la existencia del sufrimiento, Dios podría eliminarlo por completo en este mismo instante, pero eso conllevaría la eliminación repentina de toda existencia de pecado, lo cual produciría un juicio inmediato de toda la humanidad y la instauración de su reino. Esta acción terminaría con todas las vidas del planeta, con la excepción de aquellos que hayan sido redimidos. Y aún nosotros seríamos destruidos, si no fuera por la misericordia de Dios que autorrestringe su ira. Esto es como el apóstol Pedro lo explica. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Segunda carta de Pedro 3 versículo 9. Esa paciencia a la que se refiere Pedro no es otra cosa que su misericordia, como lo vemos claramente expresado en los siguientes pasajes de las Escrituras, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca faltan sus bondades. Lamentaciones 3 versículo 22. La palabra de Dios dice que sus ojos son tan puros que no puede ver el pecado. Habacuc 1 versículo 1, pero aún así, Él continúa esperando por el arrepentimiento de muchos que en un futuro le reconocerán como Señor y Salvador, y recibirán vida eternas. ¿Cómo es esto posible? Por su misericordia. Esa es la única razón por la que tú y yo permanecemos de pie cada mañana. Deseamos que Dios elimine el mal cuando pensamos que el mal es algo externo y ajeno a nosotros, pero cuando nos percatamos de que el mal lo llevamos todos nosotros en nuestro interior, anhelamos la misericordia. Por eso el salmista exclama en adoración: Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón, para que seas temido. Salmo 130 versículos 3 y 4. Dios no se ha olvidado de la maldad. Él no es ciego al dolor provocado por nuestro pecado y el de otros. Más bien, como ya mencionamos, Él desea que todo ser humano se arrepienta y ha retardado su juicio, aun si eso significa que los pecadores se burlen de su bondad o duden de Él y sus promesas. Segunda carta de Pedro 3 versículo 1 al 4. Si Dios aplicara ahora mismo su justicia sobre la humanidad, ¿dónde estarías? ¿Dónde estarían tus familiares y amigos? Su deseo es salvar, así que retarda su juicio. Pero no lo ignorará para siempre, porque Dios también desea ser justo. Eso implica permitir el pecado y el sufrimiento por un tiempo, mientras los cristianos siguen compartiendo el Evangelio a toda criatura. Además, mientras Él permite la existencia del mal, expresado en sufrimiento, está llevando a cabo múltiples propósitos que nosotros no podemos discernir, aunque hay un número de ellos que son claramente visibles. El mejor ejemplo de todos, es el sufrimiento de su propio Hijo durante su vida y finalmente, su dolor agonizante en la cruz. Por medio de ese infierno en la tierra, Cristo nos ha rescatado del infierno de la eternidad. Si Dios es creador de todo, es el autor del mal. En el capítulo anterior hablamos brevemente de esto, pero vale la pena enfatizar que Dios no es responsable por el mal que existe en el mundo. Él no lo creó. El primero en responder a esta pregunta fue Agustín de Hipona, teólogo africano del siglo V. Él dijo que el mal no es una sustancia creada, sino una condición. Dios no creó el mal. Él trajo a existencia una creación dentro de la cual pudiera existir el mal, posibilidad, pero no creó la necesidad del mal. En su omnisciencia, Dios entendió que permitir el mal podría y sería usado por Él mismo para alcanzar un mejor propósito.
Cuando todo haya sido dicho y hecho veremos cómo el resultado final será mucho mejor que el producto inicial. El primer Adán podía pecar o no pecar en el ejercicio de su libre albedrío que perdió al pecar. Pero ahora, por medio del segundo Adán, Cristo, Dios está llevando al ser humano a una nueva condición, donde no podrá pecar ni siquiera querrá hacerlo debido a la transformación de toda su naturaleza. De nuevo, el mal no es una cosa para que haya sido creada, sino una condición o disposición del espíritu. No solemos preguntar quién creó el gozo, porque el gozo no es una cosa, sino una condición o experiencia posible producto de la relación entre mi espíritu y mi carne. El mal se originó espontáneamente. Primero, en el corazón de un ser angelical, Lucifer, y luego, en el interior del ser humano. Ambos pecaron de la misma manera, queriendo ser como Dios. Lucifer, Satanás, me haré semejante al Altísimo, Isaías 14 versículo 14. Satanás dice a Eva, ciertamente no morirán. Pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal, Génesis 3 versículos 4 y 5, énfasis añadido. Entonces el árbol fue agradable a los ojos de Eva y luego de Adán. Parece ser que la criatura no tolera ser lo que es y ha deseado ser como el Creador, tanto en el caso de Satanás como en el del ser humano. Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios y dotados de libre albedrío. Esa libertad les permitía obedecer con libertad al Señor, pero también les hacía capaces de elegir la desobediencia, que fue precisamente lo que hicieron. Ellos abusaron de la libertad que les fue otorgada por Dios. Con Lucifer sucedió algo similar, como dijimos anteriormente. Él dijo, me haré semejante al Altísimo. Tenía capacidad de decidir y eligió la rebelión. Así es como la maldad comenzó a existir. Esto lo vemos en pasajes como Ezequiel 28 versículos 12 al 19 e Isaías 14 versículos 12 al 20. El bien mayor. En estos dos capítulos hemos estado hablando de cómo Dios, en su soberanía, utiliza el mal para lograr sus propósitos. El siguiente pasaje es uno de los más claros con respecto a lo que hemos venido discutiendo. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, Romanos 8 versículo 25. Entonces, de seguro te estás preguntando cómo el sufrimiento puede cooperar para un bien mayor. Permíteme presentarte algunas de las maneras en que esto es posible. Dios usa el sufrimiento para evitar una consecuencia más grande. La lepra nos ofrece una buena ilustración para entender este punto. Esta enfermedad a veces resulta en el daño de las terminaciones nerviosas de los tejidos blandos. En esos casos, el paciente pierde toda sensibilidad incluso cuando algo está lastimando su cuerpo. La insensibilidad al dolor puede ocasionar que el enfermo termine perdiendo alguna extremidad que se hiere con frecuencia, sin experimentar dolor o por cortaduras que la persona no siente y que luego resultan en infecciones peligrosas y, con cierta regularidad, aún en amputaciones. La sensibilidad nerviosa es fundamental para el cuidado de nuestro cuerpo. Entonces, así como sentir el calor del fuego nos permite quitar la mano de la llama en la cocina, Dios nos permite experimentar el dolor para protegernos de las que podrían ser consecuencias más severas producto de nuestras acciones. Dios usa el sufrimiento para atraernos hacia Él. C.S. Lewis escribió: Dios no susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Es un megáfono para despertar a un mundo sordo. Un hombre malvado feliz es un hombre sin la menor sospecha de que sus acciones no corresponden, de que no están de acuerdo con las leyes del universo. A modo personal, no recuerdo haber experimentado a Dios de manera tan cercana como cuando he estado pasando por momentos de profunda tristeza y dolor. Durante las circunstancias difíciles lo puedo experimentar de forma más real, más cercano.
El profeta Amós nos muestra cómo Dios usa el sufrimiento para llamarnos y atraernos, y cómo nosotros decidimos ignorarlo. Pero yo también los he puesto a diente limpio en todas sus ciudades. Y a falta de pan en todos sus lugares. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Y además les retuve la lluvia cuando aún faltaban 3 meses para la siega. Hice llover sobre una ciudad. Y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovía, y la parte donde no llovía, se secó. Así que de 2 o 3 ciudades iban tambaleándose a otra ciudad para beber agua, y no se saciaban. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Los herí con viento abrasador y con plagas. Y la oruga ha devorado sus muchos huertos y viñedos, sus higueras y sus olivos. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Envié contra ustedes una plaga, como la plaga de Egipto. Maté a espada a sus jóvenes, junto con sus caballos capturados, e hice subir hasta sus narices el hedor de su campamento. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Los destruí como Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Y fueron como tizón arrebatado de la hoguera. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor, Amós 4 versículos 6 al 11. Mientras que algunos intentan utilizar el mal y el sufrimiento como evidencias de que Dios no existe, las Escrituras nos enseñan que Él lo usa para revelarse compasivamente a nosotros. Dios usa el sufrimiento para moldear nuestro carácter. Cuando el cristiano se mira a sí mismo a la luz de las Escrituras, puede apreciar lo mucho que necesita ser transformado para poder caminar como Dios espera. La buena noticia es que el Señor está haciendo su obra en nosotros y promete terminarla, Salmo 138 versículo 6. Filipenses 1 versículo 6. Lo que no nos gusta escuchar es que muchas veces logrará ese objetivo de crecimiento a través del sufrimiento. Esto es lo que nos enseña el autor de Hebreos. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia, Hebreos 1 versículo 1. Así como un padre amoroso disciplina a su hijo porque necesita corrección, Dios nos disciplina a través del sufrimiento para transformarnos en la persona que deberíamos ser conforme a su diseño. Confiando en el Señor en medio del sufrimiento. El sufrimiento es parte integral de la vida en un mundo caído como consecuencia del pecado. Mientras Job sufría, se lamentaba diciendo, pues el hombre nace para la aflicción, como las chispas vuelan hacia arriba, Job 5 versículo 7. Pablo nos enseña que el dolor es un privilegio para los cristianos, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, Filipenses 1 versículo 29. Así como creer en Cristo es un don de Dios para nosotros, un regalo, el sufrimiento por su causa lo es también. Esta perspectiva sobria del dolor nos ayuda a afrontar las circunstancias difíciles de la vida, ya que mucha de nuestra frustración proviene de nuestras expectativas equivocadas de lo que significa vivir en un mundo caído. Cristo nos dijo claramente, en el mundo tenéis tribulación, Juan 16 versículo 33, con lo expresado anteriormente, no quiero insinuar que atravesar el sufrimiento sea fácil. El hecho de intentar entender algunos de los propósitos de Dios con el sufrimiento, no niega la realidad del dolor. Dios mismo se duele con nosotros, Isaías 6 versículo 9. Por ejemplo, un padre está presente y con el corazón en la mano cuando participa en el sufrimiento de su hijo mientras está pasando por un procedimiento médico doloroso. Que él no detenga la mano del médico no significa que no ama a su hijo, sino todo lo contrario, Dios mira nuestra aflicción y también se aflige con nosotros. Pero sabe que lo que experimentamos es para nuestro bien, y por eso Él lo permite. El salmista entendió esta gran verdad y escribió, bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos, Salmo 119 versículo 71.
Un antiguo texto anónimo dice algo que no debemos olvidar: Dios, en su amor, siempre desea lo que es mejor para nosotros. En su sabiduría, Él siempre sabe lo que es mejor. Él tiene el poder de hacer que así ocurra. Muchos podemos afirmar esto de manera intelectual, pero ¿cuántos lo creemos realmente? Solo teniendo verdadera fe en nuestro Dios omnibenevolente, omnisciente y omnipotente podremos decir como Job, incluso después de haber perdido a todos sus hijos: el Señor dio y el Señor quitó, benditos en el nombre del Señor. Job 1 versículo 21. Aún después de escuchar los reclamos desesperanzados de su sufriente y amargada esposa, Job se limitó a preguntar con mucha ecuanimidad: ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Job 2 versículo 10. Dudar de nuestro Dios, incluso en medio del más profundo sufrimiento, no es algo liviano. Cuando dudamos de Dios ponemos en tela de juicio su sabiduría, poder, fidelidad, soberanía y bondad. La incredulidad del pueblo de Israel registrada en el Antiguo Testamento ha quedado como un testimonio que no debemos olvidar. Hablaron contra Dios, y dijeron: ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? Entonces Él golpeó la roca y brotaron aguas. Y torrentes se desbordaron. ¿Podrá también dar pan? Proveerá carne pura a su pueblo. Por tanto, al oírlo, el Señor se indignó. Un fuego se encendió contra Jacob, y aumentó también la ira contra Israel, porque no creyeron en Dios, ni confiaron en su salvación. Salmón 78 versículos 19 al 22. Su problema no fue falta de pan o de agua. El problema ni siquiera fue la queja del pueblo. Su verdadero problema fue no haber creído ni confiado en el Señor Dios Todopoderoso. La providencia de Dios es algo que debemos traer continuamente a nuestros pensamientos. Los seres humanos somos propensos a olvidar quién es el Señor, lo que ha hecho por nosotros, y lo que está dispuesto a seguir haciendo a nuestro favor. La providencia de Dios es su orquestación continua, de manera activa, de todos los eventos que ocurren en el universo, organizados por Él de tal manera que alcancen sus propósitos y proclamen su gloria. Como escribió Jerry Bridges, la tela de araña en la esquina y Napoleón Bonaparte marchando con su ejército a lo largo de Europa, están ambos bajo el control de Dios. Es importante, entonces, que estemos meditando continuamente en esta verdad clave que nos ayudará a enfrentar el sufrimiento. No estamos contando en Dios ciegamente, sino porque Él nos ha mostrado su fidelidad en su palabra, en su creación y en el testimonio de su obrar en la Iglesia. Sabemos que su amor es infinito, su poder es ilimitado, sus propósitos son inalterables y su sabiduría sin límites. Entonces, quisiera preguntarte, ¿cómo no habríamos de confiar en Él? Considera que el Señor es quien forma la luz y crea las tinieblas, quien trae bienestar y crea calamidad, y quien anuncia el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Isaías 45 versículo 7, y capítulo 46 versículo 10. Ni siquiera las personas con todos sus dilemas, fracasos y rebeldías se escapan de su mano soberana. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor, Él lo dirige donde le place. Proverbios 21 versículo 1. Una de las tentaciones más grandes que podemos enfrentar es cuestionar a Dios en medio del sufrimiento. Incluso Job, a quien Dios llamó intachable y recto, Job 1 versículo 9, al inicio de su experiencia, llegó a cuestionar al Señor cuando su angustia era muy grande. Job hizo unas 60 y tantas preguntas a Dios, y al menos 16 de ellas tuvieron el siguiente tenor: ¿por qué esto o por qué aquello? El Señor ni se inmutó con sus preguntas. No le ofreció ni una sola respuesta de lo que estaba haciendo con su vida. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no necesita dar explicaciones, porque es soberano, pero sí nos concede las preciosas y maravillosas promesas. Segunda carta de Pedro 1 versículo 4. Él lo ha dispuesto así porque vivir con los ojos en las promesas de Dios demuestra nuestra confianza en Él.
Cuando yo me quejo, la respuesta de Dios nunca será quitarme al instante aquello que me aflige. Su respuesta será transformarme. Cuando Él me transforma sucede una de dos cosas. El problema ya no me molesta ni me preocupa, o Dios lo hace desaparecer. Una observación más, Dios con frecuencia no nos da respuestas a nuestras interrogantes porque sabe que en muchas ocasiones, no seríamos capaces de entenderlas. Lo mismo ocurre cuando un niño de 5 años pregunta cómo entra un bebé al vientre de una madre. Nuestra respuesta a esa pregunta del niño, siempre será limitada por razones obvias. Él no entendería nada acerca de un espermatozoide y de un óvulo. Como tampoco entendería cómo llega ese espermatozoide hasta las trompas de Falopio para fecundar un óvulo. Imagínate a Dios explicándonos las complejidades del mundo terrenal y universal en el ámbito de lo material y luego en el plano espiritual. Creo que terminaríamos más confundidos que cuando hicimos las preguntas. Ante esto, solo podemos preguntarnos, ¿quién puede penetrar su mente? Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Romanos 11 versículos 33 al 36. Recuerdo una persona de mi congregación que tenía un jefe muy difícil y vivía quejándose de él en cada oportunidad que tenía. Durante nuestras conversaciones traté de mostrarle cómo Dios podía estar usando a su jefe para moldearlo y hacerlo crecer cada vez más parecido a Jesucristo. Después de un tiempo, finalmente aceptó esa realidad y comenzó a orar por su jefe. Un tiempo después le pregunté cómo iba la situación con el jefe y me dijo entusiasmado, ¿puedes creer que lo cambiaron la semana pasada? Le respondí, claro, porque dejaste de quejarte. Dios realizó su trabajo y ese instrumento de sufrimiento cumplió su propósito. Es posible que si el Señor no ha quitado todavía la aflicción es porque, de alguna manera, quiere seguirla usando para nuestro bien. Lo importante es que nos concentremos en Dios y no en la fuente del dolor. Si logro poner al Señor en primer lugar, entonces podré caminar más tranquilo y seguro, sabiendo que sus planes son mejores que los míos. ¿Qué de los desastres naturales? Para algunos es comprensible aceptar que sufrimos por nuestro pecado o el de otros, pero se horrorizan al ver las muertes de miles de personas por causa de un desastre natural como un terremoto, un huracán o una pandemia como hemos visto en nuestros días. ¿Dónde está Dios cuando las fuerzas de la naturaleza se desatan y causan calamidades? Dios nos enseña en su palabra que Él es responsable de todo desastre natural e incluso de las discapacidades humanas como la ceguera o la sordera. No hay razón para excusar a Dios por lo que pueda estar pasando en el mundo. Él es soberano y hace lo que le place, Salmo 115 versículo 3. El profeta Amós es muy directo cuando pregunta, si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Amós 3 versículo 6. Dios está en absoluto control de cualquier desastre natural, Isaías 45 versículo 7. Cuando Jonás se rebeló contra Dios, Él envió una tremenda tormenta. Cuando una tormenta arreciaba sobre la barca en que iban Jesús y sus discípulos, bastó la orden del Señor para que las aguas se calmaran. Por ejemplo, cuando nosotros oramos ante alguna amenaza de huracán, lo hacemos porque sabemos que Dios tiene el poder de detener los vientos. Lo hacemos también porque creemos que Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas. Aunque tiemblen los montes con creciente enojo, Salmo 46 versículos 1 al 3. En una ocasión hubo un temblor en California, Estados Unidos.
Como consecuencia, varios pastores del estado se reunieron para dar un mensaje conjunto. Ellos dijeron que Dios no tenía nada que ver con lo que había sucedido. Al final de la reunión, se le pidió a uno de los pastores que dirigiera al grupo en oración. Este pastor empezó a agradecer a Dios porque el terremoto ocurrió a las 5 de la mañana y no durante horas laborales. Yo me preguntaba, entonces, ¿Dios tiene que ver o no tiene que ver con el terremoto? Si Dios no tuvo relación alguna con el terremoto, ¿por qué dar gracias a Dios por la hora cuando este ocurrió? Hasta pastores pueden ser inconsistentes a la hora de evaluar las experiencias de sufrimiento en esta vida. Decir que Dios tiene el control de los desastres no es ser fatalista y mucho menos debe generarnos una actitud pesimista que nos haga decir, no hay más remedio. Todo lo contrario, el fatalismo es la resignación ante las circunstancias que son como son, asumiendo que no hay nada que hacer porque no hay motivo ni propósito. La providencia de Dios, de la que acabamos de hablar, declara que el Señor tiene planes sublimes, aunque nosotros no podamos entenderlos. Es posible que podamos tener diferencias con respecto a las causas inmediatas de un desastre. Los fenómenos naturales que surgen son consecuencia de la temperatura de los vientos, fallas tectónicas y otras causas naturales semejantes. Pero todos debemos estar de acuerdo en la causa final, que es el mismo Señor. Usaré el ejemplo de un terremoto para explicar cómo el famoso filósofo Aristóteles distinguía 4 causas distintas. La causa material es la sustancia o materia responsable de algún evento. En el caso bajo análisis, esa causa es la tierra o el subsuelo. La causa es la característica que distingue una cosa de otra. En un terremoto, podríamos decir que la causa formal fue la falla en el subsuelo que estuvo presente en esa región, pero no en otras. La causa eficiente es el factor desencadenante de un evento. En este caso particular, podríamos decir que fue el peso de la capa tectónica superior que no pudo ser soportado por las capas de más abajo. La causa final es el propósito para el cual algo fue hecho. En este caso, esa causa es Dios y los propósitos que Él se propone cada vez que permite alguna calamidad. Dios creó la naturaleza para que funcionara perfectamente, pero el pecado del hombre arruinó la estabilidad de la creación. La naturaleza está descompuesta porque participa de la caída. Dios no evita este mal funcionamiento, porque sería como evitar los efectos de la caída y las consecuencias inevitables del pecado. Sin embargo, en medio de todo esto, Dios tiene diferentes motivos para usar esas disfunciones presentes en la naturaleza. A veces como juicio, Amós 4 versículos 6 al 11, otras veces para cumplir con sus planes de bien, como en el caso de Jonás y la tormenta, en otras oportunidades para glorificar su nombre mostrando misericordia en medio del dolor, y también para traer al ser humano a sus pies. Y con frecuencia, para traer salvación al hombre, como la cruz de Cristo, y otras veces para santificarnos. Como explica Pedro en su primera carta y como hace Pablo en múltiples porciones de las suyas. Todos nosotros debemos descansar en el Señor. Mi reposo no está en que las cosas van a salir bien, según yo entienda el significado de bien. Las cosas van a salir verdaderamente bien porque el bien verdadero es el que Dios tiene en sus planes. ¿Cuál es ese bien verdadero? Su gloria y mi transformación a su imagen, Romanos 8:28 de la mañana. Venga lo que venga, todas las cosas cooperarán para ese bien. Las bendiciones del sufrimiento. Anteriormente citamos el Salmo 119 versículo 71. ¿Cuántos de nosotros podemos decir con el salmista? Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Las escrituras nos muestran que el sufrimiento no es solo algo que tenemos que soportar mientras habitamos en este mundo caído. El sufrimiento también es algo que puede traer bendición a nuestras vidas. La obediencia es una de esas bendiciones. A través de la aflicción.
Dios nos enseña a caminar en obediencia conforme a su voluntad. Otra bendición es el quebrantamiento. David adoraba al Señor con estas palabras: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los abatidos de espíritu. Salmo 34 versículo 18. A través de las circunstancias dolorosas, Dios cultiva la humildad en nosotros y nos lleva a buscarle a través de la palabra y la oración. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías no sus mandamientos. Él te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Deuteronomio 8 versículos 2 y 3. Es importante notar que sufrir no es lo mismo que ser quebrantado. A veces la gente sufre mucho, pero sus corazones permanecen inquebrantables, como el caso del faraón durante el éxodo hebreo y la mayoría del mismo pueblo hebreo. Pero podemos sufrir bien cuando el Señor abre nuestros ojos y en medio de todo ese dolor, cuando mis emociones han sido aplastadas, reconozco que en mí no hay nada bueno y que no tengo mérito alguno que me favorezca delante del Señor. Hasta el aire que respiro es un regalo inmerecido. Esa es la actitud correcta de alguien que ha sido verdaderamente quebrantado. Esta es también una bendición que todo creyente debe anhelar, y por eso debemos orar continuamente: Señor, si es necesario, quebrántame. Prestemos atención a la forma en que el salmista presenta sus ideas delante del Señor. Porque tú nos has probado, oh Dios. Nos has refinado como se refina la plata. Nos metiste en la red. Carga pesada pusiste sobre nuestros lomos. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas. Pasamos por el fuego y por el agua, pero tú nos sacaste a un lugar de abundancia. Salmo 66 versículos 10 al 12. Notemos el orden de las ideas. Nos has probado, es ahí donde salen a relucir nuestros pecados. Nos has refinado, ha empezado un proceso de santificación. Nos sacaste a un lugar de abundancia. La santidad es requerida para manejar la abundancia. Por eso, frecuentemente, esta llega al final, porque sin ella no sabemos cómo manejarla con rectitud. El quebrantamiento produce un corazón que se deja enseñar porque es manso y sensible a la voz de Dios. Todo esto lo hace ser cada vez más sabio. Por el contrario, cuando un corazón no quebrantado experimenta las bendiciones de Dios, cree que se las merece. Cuando un corazón no quebrantado experimenta la gloria de Dios, cree que Él es quien la ha producido. Cuando un corazón no quebrantado experimenta el poder de Dios, hace alarde de ese poder, lo usa y lo abusa. Cuando un corazón no quebrantado experimenta los privilegios de Dios, llega a creer que los privilegios son derechos. Cuando un corazón no quebrantado recibe un don, llega a creer que ese don es una destreza innata que él ha desarrollado. Por todas estas razones es que necesitamos ser quebrantados en las manos de nuestro buen Dios. Que Él nos ayude y sea glorificado en medio de nuestro dolor. Capítulo 8. ¿Para dónde voy? Destino. Enfrentando nuestra partida. Como médico y pastor, he tenido la oportunidad de acompañar a mucha gente en los últimos días y aún en las últimas horas de su vida. Con cierta frecuencia, esas oportunidades han facilitado la presentación del Evangelio a aquellos que están al final de sus vidas. En estos casos, me he podido percatar que la ansiedad y la incertidumbre tienden a ser experiencias comunes de aquellos que se encuentran al borde de la muerte. Por tal motivo, he sentido la necesidad de preguntar a mis pacientes u ovejas, o ambas, si hay algo que ellos temen ahora que sus días o sus horas se han acortado.
Las personas suelen dar diferentes respuestas, pero una de las expresiones más comunes, incluso de parte de aquellos que confiesan ser cristianos, ha sido tengo miedo. Ante esa respuesta, invariablemente, mi siguiente pregunta ha sido, ¿a qué le temes? Generalmente estas han sido las respuestas más comunes. Temo a la posibilidad de experimentar dolor cuando llegue el tiempo. Temo a lo desconocido y no creo estar preparado. Estas aseveraciones me han dado la oportunidad para hablar sobre sus temores y tratar de brindarles una respuesta médica, seguida de una explicación y proposición espiritual, es decir, el Evangelio de Jesucristo. Recuerdo de manera muy vívida una ocasión cuando conversaba con uno de mis pacientes. Él había llegado a alcanzar el más alto rango militar en la nación. Entré a la habitación, lo encontré solo y le dije, «Don fulano, ¿podría hacerle una pregunta?» «Por supuesto», me dijo. A lo que continué. «Usted es una persona que escaló posiciones de alto mando. Se hizo un nombre. Desarrolló cierta fortuna. Tiene una familia numerosa y Dios le ha concedido el privilegio de vivir largos años. Quería preguntarle, ¿cómo se siente ahora, al final de sus años después de haber alcanzado tantos logros?» Él me respondió, «Me siento vacío». Le pregunté, «¿Sabe usted por qué se siente así?» Me dijo, «No lo sé». Entonces pregunté, «Quisiera saberlo». «Claro», respondió. Eso me permitió compartirle el Evangelio. Mi paciente entregó su vida al Señor Jesucristo esa mañana y, posteriormente, dio evidencias de que su profesión de fe había sido genuina. La realidad es que el ser humano tiene el presentimiento de que no todo termina con la muerte. En su subconsciente, hombres y mujeres temen a la idea de tener que presentarse ante un Dios a quien ellos o ellas nunca reconocieran. Por un lado, esto ocurre porque Dios puso eternidad en su interior. Eclesiastés 3 versículo 11, por otro lado, Dios ha puesto su ley en el corazón de cada ser humano, Romanos 2. Esa ley habla de que existe algo que trasciende este mundo. La siguiente historia ilustra lo que acabamos de decir. Como vicepresidente, George Bush representó a Estados Unidos en el funeral del ex líder soviético Leonid Brezhnev. Bush se conmovió profundamente por la protesta silenciosa llevada a cabo por la viuda de Brezhnev. Se quedó inmóvil junto al ataúd hasta segundos antes de que se cerrara. Luego, justo cuando los soldados tocaron la tapa, la esposa de Brezhnev realizó un acto de gran coraje y esperanza, un gesto que seguramente debe ser considerado como uno de los actos de desobediencia civil más profundos jamás cometidos. Se bajó e hizo la señal de la cruz en el pecho de su esposo. Allí, en la ciudadela del poder secular y ateo, la esposa del hombre que lo había dirigido todo esperaba que su marido estuviera equivocado. Esperaba que hubiera otra vida, y que esa vida estuviera mejor representada por Jesús, quien murió en la cruz, y que el mismo Jesús pudiera tener misericordia de su esposo. Después de la caída de Adán y Eva, ellos experimentaron muerte espiritual de manera inmediata y eventualmente experimentarían la muerte física, como en efecto ocurrió. Esta primera pareja pecó contra Dios al creer una mentira disfrazada de verdad. Por consiguiente, Dios los expulsó de su presencia. Los expulsó del huerto, Génesis 3 versículos 23 y 24. Conociendo que es en el que nosotros vivimos, nos movemos y existimos, Dios les había advertido de dicha muerte, Hechos de los Apóstoles 17 versículo 28. Dada esta nueva realidad, la muerte espiritual y física de la raza humana, Dios tenía dos opciones: enviar a toda la humanidad a una eternidad de condenación o hacer algo para proveer un camino de redención. Dios, en su amor infinito, decidió hacer lo segundo y nos envió a su Hijo. Jesús, la esperanza de la humanidad. Jesús viene con una misión cuando se encarna: salvar lo que se había perdido, Lucas 19 versículo 10. Después de la caída, Adán y Eva terminaron en una condición muy diferente a como habían sido creados. Terminaron muertos en delitos y pecados,
Efesios 2 versículo 1, fuera del jardín, Génesis 3 versículo 24, sin vía de acceso a la presencia de Dios y con un pobre sentido de discernimiento para separar la verdad del error debido a que sus mentes quedaron en oscuridad o entenebrecidas. Segunda carta a los Corintios 4 versículo 4. Desde entonces, el ser humano ha estado buscando un camino a Dios, pero no al Dios creador, sino al Dios de la concepción. El ocultismo ha sido el camino para algunos. Los sistemas filosóficos han sido el camino para otros. El moralismo ha convencido a muchos de ser la vía por la que encontrarían aceptación delante de Dios. Lamentablemente, todos esos caminos terminan en el mismo lugar, en la condenación eterna. Muchas veces, aquellas que incurren en el mundo de lo oculto piensan que hay un conocimiento secreto solo disponible para algunos y que la salvación se obtiene a través de dicho conocimiento. Los gnósticos del segundo siglo y subsiguientes eran de ese sentir, como lo han sido muchos otros grupos a lo largo de la historia. Aquellos que abrazan ciertas filosofías piensan que la sabiduría del hombre es el camino para librarnos de las dificultades de este mundo, o concluyen que después de esta vida no hay nada más. Los moralistas con frecuencia piensan que al final, el juez, Dios, pesará sus buenas obras versus sus malas obras y concluyen que el balance estará a su favor. Sin embargo, esa es una conclusión a la que han arribado sin ninguna base y muchos menos lógica. Bien expresa el maestro de sabiduría. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final, es camino de muerte. Proverbios 14 versículo 12, énfasis añadido. Por eso necesitamos prestar atención a la siguiente instrucción. Confía en el Señor con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Proverbios 3 versículos 5 al 7, énfasis añadido. Las cosas no son ciertas porque alguien las afirme, necesitamos bases sólidas para creer cualquier postulado y sobre todo, si este tiene que ver con la vida eterna. Otros han abrazado una de las muchas religiones del mundo creyendo que el hacer buenas obras es fundamental para la salvación. En dichas religiones, sin excepción, la palabra clave es hacer. Solo en el cristianismo la palabra clave es hecho, o, como dijo Jesús, consumado es, Juan 19 versículo 30. Lamentablemente, nadie hace buenas obras antes de conocer a Cristo, porque todas las facultades del ser humano quedaron manchadas o impactadas por el pecado. Su pensamiento, sus emociones, su voluntad, su habilidad para relacionarse con los demás y todo el resto de sus capacidades. Tal como Pablo la revela en su carta a los romanos, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3 versículos 10 al 12. El hombre quedó incapacitado totalmente para desear a Dios, buscar a Dios y someterse a Dios. Por tanto, se requería de un sustituto que pudiera hacer lo que nosotros no podemos. Adán violó la ley de Dios y la única manera de restaurar la relación con el dador de la ley era vía el cumplimiento de dicha ley, lo cual era y es una imposibilidad para el ser humano por una razón muy sencilla. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Romanos 8 versículos 6 y 7. Con la caída, la voluntad del ser humano queda esclavizada al pecado. Segunda carta a Timoteo 2 versículos 25 y 26, y de ahí su incapacidad para elegir a Dios. Por esta razón, Dios nos envió a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, quien se encarnó precisamente para cumplir la ley y, al cumplirla, poder morir en sustitución nuestra, cargando nuestros pecados y pagando la pena por el mismo. Segunda carta a los Corintios 3 versículo 21.
La noche antes de su muerte, Jesús claramente revela que Él era y es el único camino para la salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14 versículo 6. Jesús, como único camino, excluye a todos los demás. La verdad nunca tiene espacio para el error. A manera de ilustración, piense en esta realidad. Ningún banco acepta billetes falsos, por parecidos que sean al original. Sin embargo, si hubiera bancos de billetes falsos, estos estarían dispuestos a aceptar billetes verdaderos porque ellos sí tienen valor ante lo falso. Por eso, en religiones como el hinduismo, pueden aceptar a Jesús como un iluminado o una de sus múltiples divinidades, porque en el error siempre habrá cabida para lo verdadero. La verdad no permite tal cosa y todo lo que es verdad excluye, por definición, todas las demás posibilidades en cualquier campo del saber. Jesús habló más claramente sobre esto cuando dijo, entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10 versículos 7 al 10. El destino final del hombre depende de lo que esa persona haga con Jesús en esta vida. Depende de que él o ella crea que Jesús es la verdad que necesitamos creer. El camino que necesitamos para regresar al jardín, a la presencia de Dios. La vida que necesitamos vivir. En una sola frase, Jesús pone de manifiesto tres de los temas centrales del judaísmo. Número 1. El concepto del camino. La alusión a conocer el camino es un tema recurrente en el Antiguo Testamento. Moisés le suplica a Dios, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Éxodo 33 versículo 13. Moisés relaciona el conocer los caminos de Dios con el conocer el carácter de Dios. Claro, porque sus caminos revelan quién es Él. Los caminos de Dios son santos, justos, soberanos, bondadosos, tal como Él es. Cuando Moisés tuvo la obligación de quitarse las sandalias para acercarse a Dios, en ese mismo instante comenzó a comprender la realidad de los caminos de Dios. Estos son caminos de santidad. Por eso, después que el pueblo adoró al becerro de oro, Dios amenazó con no seguir con ellos y enviar un ángel en su lugar. Éxodo 33. El camino a Dios era un concepto importante en la mente del pueblo hebreo. Cómo acercarse a un Dios que era temido y que el pueblo no podía ver, era algo desconocido, aún para el pueblo hebreo, en ausencia de Cristo. El judío estaba muy consciente de la necesidad de encontrar el camino a Dios. Nota lo que el salmista escribe. Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino. Salmo 119 versículo 105. Señor, enséñame tu camino. Salmo 27 versículo 11. Aún Moisés, que hablaba con Dios como un amigo habla con otro amigo, no conocía los caminos de Dios o no los entendía, y de ahí su petición que vimos anteriormente. Un camino es algo que une dos puntos o que lleva de un lugar a otro. Eso es exactamente la que Jesús es, la persona que une al hombre con Dios, la persona que lleva al hombre del mundo de tinieblas al mundo de la luz. Es la persona que lleva al hombre de su condición de esclavo a su condición de libertad, de ser huérfano a ser adoptado, de la muerte a la vida. Por eso Jesús es llamado el camino. La gente rechaza la idea de que Cristo sea el camino, porque cada cual quisiera construir a su manera su propio camino para llegar a Dios. La criatura continua interesada en ser independiente del Creador. Si tuviéramos 100 caminos distintos, dados por Dios, para llegar a Él estoy seguro de que encontraríamos ese número restrictivo y exigiríamos al menos uno más, ideado por nosotros. Número 2. El concepto de la verdad.
Nota ahora cómo el salmista entrelaza el tema del camino con la verdad. Enséñame, oh Dios, tu camino. Andaré en tu verdad. Salmo 86 versículo 11. El camino de regreso a Dios es el camino de la verdad. Adán y Eva fueron expulsados del jardín por haber creído una mentira. El regreso requeriría recobrar la verdad. Por eso, Cristo no solo dijo ser el camino, sino también dijo ser la verdad. Cristo no vino solo a decir la verdad, sino que también vino a personificarla. De esa forma, hermanos, cuando hacemos un compromiso con Cristo, hemos hecho un compromiso con la verdad en todas sus dimensiones. Esto debería hacer que mentir sea algo prácticamente imposible para nosotros. ¿Por qué? Porque entendemos que cada vez que mentimos estamos representando al mundo de las tinieblas, en vez del mundo de la luz. La verdad no puede ser definida en base a sentimientos, sino en base a la persona de Jesús. Tenemos un compromiso con la verdad aún en las cosas más pequeñas. Cristo definió su misión aquí en la tierra en torno a la verdad cuando estaba siendo juzgado frente a las autoridades romanas. Así que tú eres rey, le dijo Pilato. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Juan 18 versículo 37. Número 3. El concepto de la vida. Además de ser el camino y la verdad, Cristo dijo ser la vida. Recuerden que cuando Dios creó a Adán y Eva, el texto del Génesis señala que en medio del huerto había un árbol del cual ellos no podían comer. ¿Recuerdas el nombre del árbol? El árbol de la vida y un segundo, el árbol del conocimiento del bien y el mal. El primer Adán perdió la vida al desobedecer. Ahora, en el segundo Adán, el hombre recobra la vida. Es increíble notar que, en el huerto del Edén, Dios prohíbe a Adán y Eva comer del árbol del conocimiento del bien y del mal y comieron. Y ahora, en el Nuevo Testamento Cristo se ofrece como el pan de vida, como el árbol de la vida del cual todos podemos comer y nadie quiere comer de él. El ser humano es rebelde, cuando se le prohíbe comer come, y cuando se le invita a comer no come. Es como si el hombre no tolerara recibir órdenes. Antes de la caída, Adán y Eva tenían acceso a Dios, pero al pecar se desviaron y perdieron el camino de regreso. De aquí que sea tan importante el que Cristo haya venido a ofrecerse como el camino. Al pecar, Adán perdió la presencia de Dios. Adán sabía de la existencia y de la necesidad de Dios, pero había perdido el mapa para regresar. La solución era una persona que hubiese venido de la gloria que conociera el camino y nos lleve hasta allá. Y esa persona es Jesús. De ahí sus palabras: nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Juan 3 versículo 13. El ser humano estaba perdido, muerto espiritualmente hablando, sin rumbo, sin camino de regreso y entretenido con mentiras con apariencia de verdad. Pero Dios Padre proveyó la solución, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3 versículo 16. Esa es la oferta de Dios. Pero dicha oferta no parece tan atractiva hasta que el hombre entiende una verdad que aparece en el mismo capítulo 3 y del Evangelio de Juan, justo antes de finalizar. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan 3 versículo 36. Nota que este último texto no afirma que el que no encuentra al Hijo es condenado, sino que el hombre nace condenado y para salir de su estado de condenación necesita la obra redentora de Jesús. El significado preciso de la salvación. ¿De qué estamos siendo salvados? Es importante entender con claridad este pasaje que acabamos de citar para poder corregir una idea en cuanto a la salvación que suele estar en la mente de muchos que se denominan cristianos. Cuando hablamos de la salvación del ser humano, ¿a qué nos estamos refiriendo o de qué estamos siendo salvados?
La Biblia enseña que somos salvados de la ira de Dios. Muchos piensan que somos salvados de Satanás, lo cual es completamente errado. Dios no salva de él mismo. Dios me salva de Dios, de su ira, de su condenación que ya pesaba sobre mí al momento de nacer. Dios manifiesta su gracia para salvarme de su ira y de su justicia, porque Él es el que envía al pecador al infierno. Comprender esto es vital para tener un entendimiento correcto de la salvación que Dios ofrece. Muchos piensan que es injusto que Dios envíe al infierno a aquellos que no han escuchado el Evangelio. Entonces se preguntan, ¿qué pasará con aquellos que viven en poblaciones aisladas y que no han recibido la revelación de quién es Jesús y de su obra? ¿Cómo es posible que Dios las condene? El pensar de esta manera revela que no se ha entendido que Dios no nos condena en el futuro, por no haber abrazado el Evangelio, sino que nosotros ya nacimos condenados por nuestro pecado. El reconocimiento de Cristo como Salvador y Redentor quita la condena que ya pesaba sobre nosotros, porque ya estábamos muertos en delitos y pecados, Efesios 2 versículo 1. Por lo tanto, el que rechaza al Hijo y su obra permanecerá bajo el castigo de Dios. ¿Qué significa creer? Para Juan, creer no es meramente afirmar que Dios existe. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan 3 versículo 36. Para Juan, creer es obedecer. La desobediencia es incredulidad. La epístola de Santiago deja ver que es posible creer, sin obedecer, pero esa no es la forma como Juan usa el verbo en Juan 3 versículo 36. Santiago señala, tú crees que Dios es uno. Haces bien. También los demonios creen, y tiemblan, STG 2:19 de la mañana, Jesús declara. Por sus frutos los conocerán, Mateo 7 versículo 16. Sin obediencia no hay fruto y sin fruto no hay salvación. Los frutos son la evidencia de una verdadera salvación. Es imperativo que examinemos nuestros corazones para ver si realmente hemos sido salvados. Cuando Cristo nos salva, nuestro fruto lo revela porque somos hechos nuevas criaturas. Las preguntas más importantes sobre la vida no son meras curiosidades filosóficas, son un asunto de vida o muerte. La palabra conocer es usada 141 veces en el Evangelio de Juan, pero no siempre tiene el mismo significado. De hecho, hay 4 niveles diferentes de cómo podemos conocer de acuerdo con lo que Juan describe. El primer nivel de conocimiento es simplemente el saber un hecho o un dato. El próximo nivel tiene que ver con entender la información. Por ejemplo, yo puedo saber que la velocidad de atracción o de aceleración de la gravedad de la Tierra es 9.8 metros por segundo, y no entender esa información. Pero otros no solo conocen ese dato, sino también entienden las implicaciones de esa información. Cuando entiendo la información tengo un segundo nivel de conocimiento. Ahora, si el avión se ve obligado a hacer un aterrizaje forzoso y yo muero porque no me puse el cinturón de seguridad, entonces yo perecí conociendo cómo opera la fuerza de la gravedad en una caída, pero sin hacerle caso al piloto cuando me ordenó colocarme el cinturón. Así ocurre en el mundo espiritual, usted puede conocer los hechos y saber que Jesús vino a ofrecerse como el único camino, y aún así no alcanzar salvación. Hay un tercer nivel de conocimiento que implica una relación. Implica el creer en alguien y seguir sus pasos. Ese nivel de conocimiento sí trae salvación cuando aquel a quien sigo es Jesús. Pero hay un cuarto nivel de conocimiento que implica conocer a alguien profundamente, fruto de una relación estrecha con esa persona. Si usted es amigo del piloto, en el ejemplo que les di, después del aterrizaje podr sentarse con él para que le explique con detalles el aterrizaje. Cuando experimentamos este cuarto nivel de conocimiento con relación a Jesús, finalmente podemos experimentar la paz que trasciende todo entendimiento. A este nivel de conocimiento es que Pablo alude en Filipenses 3 versículo 10 cuando señala que quiere conocer a Cristo y el poder de su resurrección.
Los discípulos habían experimentado los 3 primeros niveles de conocimiento de Jesús, pero aún no tenían paz. De ahí las palabras de Cristo en el aposento alto: no se turbe sus corazones, Juan 14 versículo 1. Pedro, el impulsivo, había preguntado: Señor, ¿a dónde vas? Juan 13 versículo 36. Jesús le respondió que no podía acompañarlo en ese momento, pero que lo haría después. Sin embargo, Pedro no pudo controlarse y respondió: yo daré mi vida por ti, Juan 13 versículo 37. Pedro no conocía que sus emociones le traicionaría. Quizás ese sea tu caso, que hoy tienes mucho fuego por Dios, pero mañana le traicionarás. Si ese es tu caso, tus emociones aún necesitan conocer a Cristo en el sentido más profundo que hemos hablado. Tomás, incrédulo, pregunta: ¿cómo vamos a conocer el camino, si ni siquiera sabemos a dónde vas? Juan 14 versículo 5. Tomás tal vez pensaba: si nos dice a dónde va le creeremos. No era cierto. Aún después de su resurrección Tomás se negó a creer. Tomás no sabía lo incrédulo que era, pero Dios se lo revelaría. Y algunos de nosotros, aun siendo cristianos, somos incrédulos y por eso vivimos con tanta ansiedad y preocupación. Si eres como Tomás, aún vives a nivel de ver para creer. Necesitas conocerle mejor hasta que puedas creer no por vista, sino por su palabra. La vida cristiana está diseñada para ser vivida por fe y no por vista. Bienaventurados los que creen sin haber visto, Juan 20 versículo 29. Felipe, el pragmático, dice: muéstranos al Padre y nos basta, Juan 14 versículo 8. En otras palabras, Jesús, deja de filosofar y de hablar en parábolas y vamos al grano. Muéstranos al Padre y eso será suficiente esta noche para despejar este aire tan pesado que se ha creado. Jesús le responde que el problema es que él ya le había revelado que él y el Padre son uno y quien le ha visto a él, ha visto al Padre. Con esto, Cristo no les estaba diciendo que él y el Padre son una sola persona. No, son 2 personas, pero lo mismo que el Padre tiene, lo tiene Jesús. La misma santidad, la misma veracidad, la misma gracia, el mismo amor, la misma justicia, la misma sabiduría y el mismo perdón de pecado. Ellos no iban a encontrar en el Padre algo que no habían encontrado en el Hijo. Más adelante, Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Juan 14 versículo 24. Con esta pregunta nos damos cuenta de que los discípulos comenzaban a despertar al hecho de que Dios había hecho una elección y que, por razones que solo Dios conoce, Él no se manifestó a todo el mundo. Los discípulos disfrutaron de una revelación especial y eso es parte de la soberanía de Dios. Jesús respondió una pregunta tras otra porque sabía que estaban confundidos. Felipe, créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, crean por las obras mismas, Juan 14 versículo 11. Con esto, Cristo trataba de recordarles sus milagros como evidencia de que Él era quien dijo ser: la conversión del agua en vino, la multiplicación de los panes, los leprosos que habían sido sanados, los ciegos que ahora veían, los cojos que caminaban, los endemoniados que ahora estaban libres, su caminata sobre las aguas, entre otros. Cristo probó con hechos lo que predicó en palabras. Cristo le envió una respuesta similar a Juan el Bautista cuando éste dudó y envió sus discípulos a hacerle preguntas a Jesús. Y llamando Juan a 2 de sus discípulos, los envió a preguntar al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando los hombres llegaron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntáramos: ¿eres tú el que ha de venir, o esperamos a otro? En esa misma hora curó a muchos de enfermedades, aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces ellos respondió: vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan,
los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Lucas 7 versículo 19 al 23. Jesús afirmó que sus obras y milagros confirmaban que Él era el Mesías anunciado. Él define el destino y la eternidad de todo ser humano de la siguiente manera. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad les digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Juan 5 versículo 21 al 25. Querido amigo audiolector, en nombre del equipo de El Políglota Cristiano, te saluda y se agrada que disfrutes este canal creado y pensado para ti, donde podrás escuchar en tu idioma las adaptaciones de los mejores títulos de libros cristianos escritos por autores de renombre en el ámbito cristiano e inspirados por la palabra de Dios. Te alentamos a que nos acompañes y disfrutes de esta nueva serie de audiolibro titulado Renueva tu mente, escrito por el pastor Miguel Núñez, autor de este y otros títulos famosos. Miguel Núñez, nacido en Santo Domingo, República Dominicana, el 5 de julio de 1958, es un médico, teólogo, predicador, misionero, escritor, erudito bíblico y pastor bautista reformado dominicano, estadounidense de ministerios de sabiduría e integridad. En Renueva tu mente, el pastor Miguel Núñez explica cómo es posible renovar tu mente y lograr una perspectiva bíblica del mundo y de la vida. El libro empieza con conceptos fundamentales de la importancia de tener una propia cosmovisión y entendimiento básico de la apologética o cómo defender tu fe. Te invitamos a que nos sigas la próxima semana con los penúltimos capítulos de esta serie titulada Renueva tu mente. Y si te ha gustado este video y el canal, te animamos a que nos apoyes a crecer dando me gusta y suscribiéndote para que podamos seguir trabajando para así traerte el mejor contenido. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga.